Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir, los conocimientos de la ciencia de la criminalística. Como en todos los programas, siempre convocamos, invitamos nuevos especialistas con amplia experiencia en el campo. Este programa no escapa al resto. Estamos justamente contactados Colombia, precisamente Cartagena de la India. Queríamos hacer un pequeño espacio para nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, entonces retomamos con el programa. Estábamos diciendo que teníamos una invitada muy especial, directamente de Colombia, de la ciudad Cartagena de la India, y que siguiendo un poco con los programas que estuvimos realizando hasta ahora, siempre que la especialidad amerita, nosotros intentamos darle como cierta continuidad para poder profundizar. Sobre todo un poco estamos pendientes de lo que el público a veces nos pide, que ampliemos, que profundicemos. Y bueno, en este caso vamos a profundizar. Así que por eso hoy tenemos como invitada a la licenciada en geología Kelly Guiomar Padilla Montoya. Es geóloga forense y justamente, como decíamos hoy, se encuentra en la ciudad de Cartagena de la India. Bueno, con esta presentación te doy la bienvenida, Kelly. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Federico, por este espacio, por esta oportunidad. Bueno, la idea es la siguiente, Kelly. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo cómo son tus estudios, cómo es tu trabajo, cómo fue y cómo es hoy día, como para hacer una introducción. Claro que sí. Bueno, soy profesional en geología, graduada por la Universidad de Barcelona en Cataluña, en España. Actualmente soy candidata a un magíster oficial en astronomía y astrofísica con la Universidad Internacional de Valencia. He realizado especializaciones en el ámbito de la astronomía y de las ciencias planetarias, sobre planetología y astrobiología, búsqueda de exoplanetas y astrogeología en general. Asimismo, he realizado especializaciones en sistemas de información geográfica utilizando la herramienta ARGIS. Mis inicios en investigación fueron trabajando con la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona, analizando la estructura interna y mineralogía de un tipo específico de meteorito, aplicando, además de las técnicas analíticas tradicionales, una técnica innovadora en geología que es la microtomografía computarizada de rayos X, lo que me permitió observar la estructura interna del meteorito en 3 dimensiones. También, tras mi residencia de vuelta a Colombia en el pasado año, en el 2019, estuve colaborando en un proyecto innovador con un arquitecto y docente investigador de la Universidad del Norte en Barranquilla, que trata sobre la elaboración de un material de construcción, un prototipo similar a un bloque de cemento comprimido, a partir de la mezcla de minerales, de subproductos de origen natural, de polímeros naturales y material calcáreo y silicatado extraído de 2 canteras. Desde ese mismo año 2019 hasta la actualidad, pues gracias a la doctora Claudia Bamonde, a mi colega Gabriela Casarino y al doctor Ricardo Nievas, pues tengo la oportunidad de colaborar en un grupo de investigación de la Policía Federal Argentina desde el Departamento de Siniestros Naturales, y estamos desarrollando diversos proyectos relacionados con el cambio climático actual, las cenizas volcánicas, las descargas eléctricas atmosféricas y recientemente en aportes geológicos sobre programas de geología forense para el Departamento de Criminalística, que es lo que finalmente me ha traído hasta aquí. Para mí es todo un reto, pero al mismo tiempo un gran honor poder colaborar en este grupo de trabajo y, por supuesto, aportar mis conocimientos y experiencia investigativa al desarrollo de este gran campo que es la geología forense. Lo importante que coincido en muchos puntos, en que es un gran campo, y también lo interesante que tiene este programa, que de alguna manera se va formando una red de profesionales. Justamente yo doy con vos a partir de la licenciada Gabriela Casarino y Claudia Bamonte, como así también, como lo nombraba hoy al principio, a Ricardo Nievas, que es el creador de Escena del Crimen.
Así que esto se está poniendo muy interesante porque al transcurrir los programas realmente damos con profesionales en ejercicio de la profesión y eso creo que es un valor agregado. Sí, por supuesto. Entonces, ya con esta introducción tan interesante y tan profunda de los conocimientos, tus estudios y tu trabajo, quería arrancar, digamos, con cosas elementales, siempre recordando que nuestro público es muy variado, hay profesionales en ejercicio, pero también tenemos muchos aficionados. Entonces, queremos acercarle de alguna manera algunas definiciones que puedan abordar por ahí temas un poquito más complejos. Por eso quería empezar nuevamente con qué es la geología. ¿Qué es la geología? Bien, bueno, la geología es una ciencia natural que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra, incluyendo el estudio de sus recursos naturales, que son la energía, minerales, rocas, el agua, así como los procesos que influyen en la superficie y por tanto impactan en el medio ambiente. Entonces, si observamos este diagrama, un diagrama muy básico, la geología comprende numerosas ramas como son la mineralogía, que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregación. También está la petrología, que estudia las propiedades de las asociaciones rocosas, entendiendo que hay rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Estudia sus características físico-químicas, su clasificación, composición mineral, así como las propiedades espaciales y cronológicas. Otra rama es la estratigrafía, que trata del estudio y la interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas, de su identificación, descripción, de la cartografía y la correlación. Va de la mano con la sedimentología, que se encarga de estudiar los procesos de formación, transporte y depósito de materiales que se van acumulando como sedimentos en ambientes continentales marinos también, y que normalmente son los que forman las rocas sedimentarias. Otra rama es la pedología, que es el estudio del suelo en lo que respecta a su origen, morfología, clasificación y su relación e interacción con el resto de los factores geográficos. También está la geoquímica, que estudia la composición y el comportamiento químico de los materiales que componen la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa de los elementos químicos, su distribución y migración entre los diferentes materiales. Otra rama es la hidrogeología, que estudia las aguas superficiales y subterráneas en lo relacionado a su origen, a su circulación, a la captación y a sus condiciones geológicas. También a su interacción con el suelo y las rocas próximas, de cómo es su estado, si es líquido, sólido, gaseoso, de las propiedades físico-químicas, de si tiene contenido de microorganismos o condiciones radioactivas. Otra rama es la geofísica, que se ocupa del estudio de los fenómenos vinculados a la estructura terrestre, a las condiciones físicas del planeta o la historia de su formación y evolución. Y así como estas, hay muchísimas otras ramas que tiene la geología. La verdad, la lista es larga, pero todas ellas podemos considerarlas como las ramas base de la geología. Fijémonos que cada una de ellas se enfoca en un elemento específico de la Tierra que conlleva aspectos muy complejos, como es estudiar su formación, composición, morfología, clasificación e interacción con los otros elementos geológicos. La información, entonces, que se adquiere del estudio de cada una de ellas permite generar otras variantes o especializaciones que pueden extrapolarse o ser de gran utilidad en muchos otros campos. Así pues, la geología puede ser de gran utilidad, por ejemplo, para fines económicos, mediante los conocimientos de mineralogía, petrología, gemología o ciencias del petróleo. En algunos casos, la geología puede contribuir al desarrollo estructural de un territorio de la mano con la ingeniería civil, aplicando conocimientos de geotecnia o sismología. También desde no hace mucho, la geología ha ido adquiriendo mayor importancia en la aplicación de soluciones a problemas relativos con el uso del suelo, la preservación del medio ambiente y la ecología, así como la defensa contra desastres naturales como deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos. Pero además, la geología aporta mucho valor y puede resolver situaciones en el ámbito de la justicia y la seguridad de una nación o de una sociedad, como es la prevención de catástrofes, la criminalística o las ciencias forenses. Clarísimo.
Kelly, y justamente, bueno, como el programa se llama Escena del Crimen, y nosotros Exacto. nos centramos mucho en lo que es las ciencias de la criminalística, me gustaría preguntarte ahora esa parte de la geología, ¿qué es la geología forense? Claro que sí. Bueno, la geología forense es una disciplina dentro de las ciencias forenses que sirve como herramienta auxiliar para investigaciones criminales, basándose en la aplicación de los conocimientos, los métodos y las técnicas de geología en pro de la resolución de un delito. Podemos decir que la problemática social necesita el aporte de los geólogos para buscar las respuestas verídicas que demanda la misma sociedad cuando intenta aclarar crímenes. De ahí por eso que la geología como ciencia natural permite orientar y esclarecer delitos a través de la identificación, del análisis y la comparación de materiales como el suelo, la roca, minerales o incluso los fósiles, con el intento de encontrar, por ejemplo, un sospechoso o una identificación de víctimas, e incluso llegar a presentar informes periciales que brinden respaldo y apoyo al sistema judicial. Otra cosa que es importante mencionar es que todas las ramas de la geología adquieren su información gracias al uso de técnicas de análisis, que siguen una metodología concreta y específica, que depende tanto del material como del objetivo principal de estudio. Así, en geología forense no solo son prácticos los conocimientos geológicos, sino también las técnicas analíticas que suelen utilizarse. Y estas técnicas pueden ser tan numerosas como ramas tiene la geología. Muy abarcativa, pero Sí, vamos a ir cercándola a esta ciencia como para acercarnos mucho más a lo que el programa está buscando, ¿eh? De a poquito vamos llegando. Entonces eso. acá sí te pregunto, ¿cómo es la relación entre los materiales geológicos y los objetos o la prueba en el lugar del hecho o la escena del crimen? Bueno, existe un principio básico en geología forense que es el principio de transferencia o de intercambio de material. Entonces, hace referencia a que dos objetos que han estado en contacto el uno con el otro, siempre habrá una transferencia de materiales. En este sentido, hablamos de las pruebas en una escena del crimen, como puede ser un zapato, una pala, una ropa, las ruedas de un coche, la víctima misma del crimen, si se trata de un homicidio, de una casa, etc. Y también hablamos de los materiales geológicos o materiales relacionados que están incluidos en el escenario. Entonces, el contacto de estos objetos con los materiales geológicos siempre producirá un intercambio y eso para el geólogo forense se traduce en un rastro. Por ejemplo, si identificamos ese rastro, podemos determinar a dónde se ha ido esa persona o incluso ubicarla en un lugar particular. Este principio de transferencia lo podemos ver, por ejemplo, en las huellas de zapato en un terreno arcilloso o las huellas de una rueda de un coche. En estos casos la transferencia es recíproca, puesto que tenemos la marca de la suela del zapato o de una rueda que puede ser rastreada a partir de la marca, el tipo, el tamaño, etc. Y por otro lado están los restos de material geológico que han quedado adheridos a estos objetos. Claro. Por lo tanto, los geólogos forenses no solo nos interesamos por las rocas, los minerales y los sedimentos, sino también por vidrio, escoria y otros materiales sintéticos que también pueden llegar a tener una transferencia con el material geológico y las pruebas. Otro caso que hace alusión al principio de transferencia es, por ejemplo, cuando se hallan restos de suelo o lo que informalmente se suele decir tierra en las uñas de las víctimas, o en el caso de identificación de un cadáver y el origen de los hechos del crimen. Podemos encontrar material geológico en la ropa del cadáver. Con estos ejemplos también se tiene en cuenta otra base fundamental que es la comparación y correlación con el fin de establecer un grado de asociación entre una persona u objeto y determinada ubicación específica. La muestra del suelo del zapato, siguiendo el ejemplo anterior, la muestra del suelo del zapato del sospechoso son comparables con muestras del suelo de la escena del crimen. O la roca encontrada cerca de un cuerpo es comparable con las rocas de una cantera. Entonces, bien, cuando el geólogo forense reconoce un material geológico u otro material relacionado como parte de las evidencias, sigue una metodología que es toma de muestras, evaluación del material, análisis y relación y comparación con la escena del crimen.
Asociado a lo que acabo de decir, además de la recolección de muestras y la evaluación o identificación de los materiales, los geólogos forenses nos interesamos en determinar la procedencia de dichos materiales. Esto quiere decir que debe tener un amplio conocimiento de la geología, de la zona tratada y una buena comprensión de los mapas geológicos, así como los procesos de transformación de los materiales. Pongamos un ejemplo con lo que dije antes. Si el suelo tomado de un cuerpo no coincide con el suelo en el lugar donde se encuentra ese cuerpo, el geólogo puede sugerir ubicaciones que pueden corresponder al suelo adherido en dicho cuerpo. Y esto lo puede hacer observando un mapa geológico. El geólogo en la escena del crimen, para ver si tiene un origen común, el geólogo también puede comparar estas muestras con muestras asociadas al sospechoso, para correlacionarlas y ver si tienen un origen común. Entonces, el geólogo puede hacerse la pregunta, ¿el suelo del zapato del sospechoso tiene características similares al tipo de suelo observado en la escena del crimen? Esa es la pregunta que se podría hacer para generar esta correlación. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que sería muy arbitrario decir que una muestra de suelo o cualquier otro material geológico se origina en un solo lugar, porque incluso cuando dos muestras son idénticas, existe la posibilidad de que haya material similar en otro lugar. Es por eso que la mayoría de los análisis del material con fines forenses implican una comparación para establecer la probabilidad de que una muestra provenga de una sola ubicación. Esto en la práctica, para determinar si las muestras de suelo son comparables, el geólogo forense busca partículas traza o poco frecuentes en las muestras, por lo que el valor de la evidencia dependerá de cuántos tipos diferentes de estas partículas traza haya. Esto, por supuesto, aumenta el poder discriminatorio del material y, en consecuencia, el valor probatorio. Clarísimo, Kelly. Y entonces, me da mucha curiosidad, creo que al público también, para esta altura, es saber, bueno, dentro de, de lo que es la geología, cuáles son las técnicas analíticas más importantes, si hablamos de la investigación criminal, ¿verdad? Exactamente. Bien, bueno, las técnicas de análisis geológico aplicables a las ciencias forenses son múltiples y podría decir que todas las técnicas de análisis existentes en ciencias geológicas son útiles en investigación criminal. Utilizar una u otra o varias dependerá de varios factores. Primero, el conocimiento y la experiencia del geólogo, que deberá reconocer el tipo de muestra, su estado y la cantidad que pueda disponer para el muestreo. También el geólogo debe considerar el escenario del crimen, es decir, si se trata de la búsqueda de un cadáver enterrado, de una desaparición, un homicidio, o incluso por muertes o enfermedades crónicas por inhalación de partículas geológicas en un desastre natural, como puede ser una actividad volcánica. También debe tener en cuenta el objetivo de análisis, o dicho de otro modo, debe preguntarse qué información estoy buscando de esos análisis para aportar una conclusión satisfactoria a las autoridades judiciales. También para escoger una técnica analítica debe preferiblemente ser una técnica no invasiva, no destructiva de la muestra. Y obviamente también debe considerar el tipo de instrumento que haya disponible por parte de la institución federal o el que pueda disponer la institución federal. Entonces, para hacerlo un poco más claro, voy a dividir las técnicas analíticas en técnicas de análisis geoquímico en laboratorio y las técnicas de exploración geofísica en campo. Estas, por supuesto, pueden usarse en conjunto y complementarse, según cómo sea el procedimiento establecido. Entonces, en cuanto a las técnicas de análisis geoquímico, estas son las técnicas utilizadas para el análisis de las muestras de materiales geológicos o incluso relacionados. Normalmente, de estos análisis se suele tener información sobre la composición química y mineral de los materiales. Por tanto, se trata de instrumentos de laboratorio. Y estos pueden ser microscopía óptica de luz polarizada, difracción de rayos X, difracción láser, fluorescencia de rayos X, espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado, que suele conocerse como ICP masa, la microscopía electrónica de barrido, y hay muchísimas más. Para cada una de ellas se sigue una metodología característica y un tratado de la muestra diferente.
Otra cosa, en lo que respecta al suelo, debemos entender primero que el suelo es un material producido por los efectos de meteorización y la acción de plantas y animales sobre la roca de la superficie de la Tierra. Esto suele dividirse en 3 niveles u horizontes. Si lo vemos Perfecto. Para esta parte tenemos una placa que la gente va a poder ver para justamente comprender esta división del suelo, ¿verdad? Exactamente, sí, tal cual. Bueno. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, el suelo suele dividirse en 3 niveles o se conoce como horizontes. Entonces tenemos el horizonte A, que corresponde a la capa superior del suelo. En este nivel tiene lugar la descomposición de materia orgánica con la liberación de ciertos ácidos. Y estos ácidos disuelven el aluminio, el hierro, el calcio y otros elementos químicos que se van desplazando hacia más profundidad, hacia lo que vendría siendo el horizonte B. El horizonte B es la zona de acumulación que generalmente contiene arcillas y algunos óxidos de hierro. A mayor profundidad está el horizonte C, que corresponde a la capa inferior del suelo sobre la roca sólida no meteorizada y se compone de trozos de estas rocas sueltas o disgregadas ligeramente meteorizadas. Y ya finalmente sí tenemos el substrato rocoso o la roca madre propiamente dicha. Los factores más importantes para la formación de este suelo suelen ser el clima, la temperatura, la cantidad de precipitaciones, el tipo de vegetación, también el tipo de microorganismo y el tiempo que tarda en formarse este suelo. Entonces, tenemos claro que el suelo es una mezcla, ¿cierto?, de minerales, materia orgánica y artificiales e incluso de fósiles, generado en un determinado lugar. El suelo suele ser el material geológico más usado como evidencia física en procesos jurídicos. Para el análisis de muestras de suelo, especialmente para las fracciones más finas como arcilla y limo, también pueden usarse las técnicas de análisis que mencioné anteriormente. Cuando se da el caso que uno quiere trabajar la parte orgánica del suelo, suele usarse la microespectroscopía de infrarrojos con transformada de Fourier. También para el análisis del suelo es importante que anterior a este proceso de laboratorio, en ocasiones en la misma escena del crimen, se determine el color basándose en la tabla de Munsell. Se puede apreciar una imagen. También tenemos una imagen de la tabla de Munsell. Y también otra metodología que se puede emplear es la de un microscopio de disección para describir la muestra y extraer los elementos ajenos a la composición del suelo, que a veces suelen ser fibras de vidrio, cabellos o incluso pintura. Otra herramienta útil son los tamizadores, que permiten separar los distintos tamaños de partículas y así poder determinar la geometría de las mismas. También conocer el pH del suelo es igual de importante. Bueno, en cierto punto, Kelly, ¿tienen algunas herramientas similares al antropólogo o al arqueólogo cuando hablas de tamizadores y ese tipo de herramientas? Sí, por supuesto, porque en el campo de la arqueología estás trabajando con material del suelo, con tierra, entonces claro, las herramientas suelen ser similares. Pero también dependiendo de cómo quieras tratar el material. Entonces debes tener cierto cuidado con esa parte. En este caso, en el caso de la geología forense, pues coges una muestra y lo que interesa es manipularla para conocer lo más posible o con mayor detalle su composición. En el caso de la arqueología, supongo también que cada trozo que hallen puede ser importante y tratarla con delicadeza o con cierto cuidado debe ser esencial. Entonces, claro, puedes utilizar las mismas herramientas, pero quizás con un manipulado diferente. Perfecto, clarísimo. Bueno, entonces estábamos hablando de las técnicas analíticas geoquímicas. Ahora sería la parte de las técnicas de exploración geofísica. Los escenarios de búsqueda son los más idóneos para utilizar las técnicas de exploración geofísica. Dentro de estos casos de búsqueda puede ser necesario ayudar a la policía, por ejemplo, a detectar una ubicación importante en profundidad, o a veces es la recuperación de objetos enterrados en el suelo, que pueden incluir fosas de homicidio, fosas comunes relacionadas con genocidio, búsqueda de armas, explosivos, drogas, artículos robados,
dinero o joyas. Entonces, estas búsquedas pueden llevarse a cabo en ubicaciones urbanas, rurales y también remotas, tanto en medio terrestre como en medio marino. Los casos de búsqueda conllevan la aplicación y la gestión de ciertos procedimientos sistemáticos y en conjunto con el equipo de detección apropiado para localizar estos objetivos. Entonces, pongamos un ejemplo, que debemos hallar una tumba de homicidio, así que lo que primero debemos hacer es entender lo que estamos buscando. El geólogo forense... ¿Tenemos una placa para esta parte? Sí, tenemos un diagrama. Entonces, considerando esta situación, al geólogo forense le corresponde realizar un inventario de antecedentes sobre el tipo y el uso del suelo, los mapas, fotografías aéreas a distintas escalas actuales de la época que se denuncia durante el caso o previas a ella. En la etapa de exploración del subsuelo, en esta se realiza el reconocimiento del lugar, la búsqueda de evidencias superficiales y el desarrollo de la exploración del suelo a través de distintas técnicas indirectas y directas. En esta etapa, el geólogo forense puede desarrollar un modelo geológico conceptual, lo que le permitirá tener una idea estimada de la condición de la tumba y esto a su vez predeterminará la elección más adecuada de las técnicas de exploración geofísica. Entonces, si podemos visualizar el diagrama, hacer este esquema conceptual geológico de una tumba requiere también una comprensión específica de las condiciones geológicas naturales del terreno y cómo éstas han sido influenciadas por las actividades del delincuente, por ejemplo, la excavación y posterior restablecimiento del terreno perturbado. También es necesario considerar que cualquier lugar natural es probable que haya experimentado una serie de alteración geológica en la superficie, dando lugar a procesos que afecten a la roca, el suelo y la topografía. Son, por tanto, procesos que tuvieron lugar antes del entierro y es probable que sigan continuando. Otros puntos como el drenaje superficial, rasgos morfológicos dominantes, pendiente topográfica, la litología del terreno, son otros factores que debe analizar el geólogo y apuntarlos como datos en sus anotaciones. Ya en la etapa de inventario y de investigación preliminar se realiza un análisis morfolitológico y de uso del suelo. Y en la etapa de exploración del subsuelo se utilizan métodos geofísicos, preferiblemente no invasivos, como dije anteriormente, y la apertura de trincheras, calicatas para el análisis directo de perfil del suelo. En base a múltiples estudios realizados, se considera que la exploración por métodos geofísicos debe ser entre el primer y el tercer metro de profundidad, dependiendo si el enterramiento es individual o múltiple. Dentro de los métodos geofísicos que permiten hacer una exploración en detalle en este tipo de búsqueda de tumba de homicidio, entre los que se ha comprobado que ofrecen resultados satisfactorios, además de una relación costo-beneficio aceptable, está la tomografía eléctrica y el georradar. Entonces, la tomografía eléctrica se basa en medir la resistividad aparente de los materiales del suelo. Y lo que se obtiene al final es una imagen de resistividades y profundidades verdaderas que se correlaciona después con la información geológica, las perforaciones, los análisis geoquímicos hidrogeológicos. Entonces, por ejemplo, cuando se excava una tumba, que es posteriormente tapada, se altera y se mezclan los materiales presentes en el subsuelo, provocando una modificación de estos en relación a los próximos. Y al ser explorada con la tomografía eléctrica se detecta como una anomalía, reconociéndose claramente los límites y la profundidad. Con el georradar, que es un pulso o una señal electromagnética, esta se dirige hacia el subsuelo y se refleja en parte dependiendo de las propiedades electromagnéticas de los materiales que atraviesa. Entonces, las señales reflejadas definen entonces una visión o un perfil transversal del subsuelo que muestra gráficamente los distintos niveles o estado del suelo y la presencia de objetos enterrados o de anomalías. Clarísimo, Kelly, increíblemente se nos pasó el tiempo volando porque esto realmente Sí. Es interesantísimo y la verdad que tenés una facilidad para acercar un lenguaje técnico a algo que todos podamos entender. Así que muchísimas gracias por eso. Quería aprovechar estos últimos minutos
para si tenés agradecimientos o simplemente si querés dejar algún contacto, correo, para que algún profesional o algún estudio jurídico o alguna empresa se pueda contactar con vos. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Federico, por esta oportunidad, por este espacio para poder presentar un poquito de manera divulgativa y amena a todo el público interesado, pues, este tipo de conocimiento que es bastante interesante y que poco a poco se ha ido impulsando en la disciplina de las ciencias forenses. También agradecer a Claudia Bamonde y a mi colega Gabriela Casarino, que han sido un apoyo fundamental en estos proyectos. También agradecer al licenciado Ricardo Nievas y al licenciado Jorge Osola, que son del Departamento de Siniestros Naturales y de Criminalística, que también me han dado la oportunidad de vincularme a estos proyectos tan interesantes y productivos y bueno, poder estar aportando mis conocimientos en ello. Y bueno, quien esté interesado en contactar conmigo, por supuesto, con mucho gusto pueden contactarme a través de LinkedIn, a Kelly-Padilla Montoya, y cualquier información o conocimiento o aporte que pueda darles, con muchísimo gusto, a partir de ahí me pueden contactar. Y bueno, por supuesto, a mi familia, que siempre ha sido un apoyo incondicional en toda mi trayectoria profesional. Buenísimo, buenísimo. El apoyo que recibimos de nuestra familia y bueno, personas que la verdad que conozco y son excelentes profesionales como el doctor Osola y Sí. Ricardo Nievas. Así que bueno, muchísimas gracias, te vuelvo a agradecer por tu tiempo, por Placer. transmitir también todos tus conocimientos. Y bueno, de esta manera nos despedimos y los esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Escena del Crimen. Muchísimas gracias.